Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuevo seminario sobre mindfulness sensible al trauma. Siempre, bueno, qué es y cómo funciona en terapia, ¿no? No obstante, no solamente me voy a como a referir al trabajo con el trauma en un contexto psicoterapéutico, sino también en intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? En grupos de trabajo, en formaciones donde se integra en mindfulness, aunque evidentemente este enfoque o esta como mirada o esta sensibilidad al trauma, ¿no? Evidentemente puede considerarse en cualquier otro enfoque, en cualquier otro contexto laboral o profesional, ¿no? En fin, en cualquier otra intervención, ¿vale? Espero que este seminario os pueda dar, os pueda ofrecer como, bueno, esta consideración y este inicio, ¿no? Para quien a lo mejor sea la primera vez que empieza como a considerar el trauma, ¿no? Para poder tener un trabajo más consciente, ¿no? Y poder ayudar también a aquellas personas que han vivido o que son supervivientes de alguna experiencia traumática, ¿vale? Así que, bueno, un saludo nuevamente a todas aquellas personas que estáis aquí compartiendo junto conmigo este espacio, ¿no? De reflexión. Muy bien. A ver. Ok. Bueno, para quien no me conozca y sea la primera vez que está al otro lado de la cámara, ¿vale? Yo soy Inés Vázquez, soy licenciada en psicología, soy psicóloga general sanitaria. Bueno, actualmente vivo en España, he vivido muchos años en México y tengo también además un máster en antropología social que me ha permitido poder comprender también como esta propuesta y este planteamiento tal vez como más antropológico y sociológico respecto al trauma, ¿no? Porque creo que uno de los errores garrafales que todos y todas cometemos está simplemente en la significación y en la interpretación que hacemos del trauma, ¿vale? Soy además, o he estudiado como doula, acompañamiento en embarazo, parto y posparto. He facilitado algunos talleres de maternidad consciente. Soy profesora del programa oficial de Susan Vogels de Mindful Parenting y además también profesora de MBCR del programa de John Kabat-Zinn de Mindfulness Based Stress Reduction. Y bueno, desde hace algunos años dirijo junto con el doctor Leonardo el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, ahora mismo aquí con sede en España, pero bueno, muchos de vosotros ya nos conoceréis y sabéis que trabajamos, ¿no? Y que tenemos una estrecha relación personal y profesional y familiar y a todos los niveles con Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, es un placer poder estar trabajando, ¿no? En este mundo virtual que desafortunadamente nos limita por en algunas partes, ¿no? En algunas formas de relación, ¿no? Y al mismo tiempo también nos posibilita el poder estar en contacto, en una interacción, ¿no? Profesional y personal constante con diferentes lugares, ¿no? Y pudiendo vivir en este mundo sin fronteras, ¿no? Así que, bueno, pues eso respecto a mí, ¿no? Y ¿por qué hablar de trauma? ¿No? Tal vez como por dos razones, ¿no? Por un lado, como por la moda que está como teniendo en las últimas décadas el mindfulness, ¿no? Y tal vez como usar la palabra moda pudiera sonar así como un poco peyorativo, despectivo o negativo, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, ¿no? Por la prevalencia que tiene el trauma en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, cuando digo como por la moda que ha recibido el mindfulness, está probablemente como cada vez siendo utilizada
pues no tanto como un paradigma, ¿no?, complejo, filosófico, tal vez incluso para algunas personas espiritual o religioso, aunque evidentemente el mindfulness trata de mantenerse siempre en una postura secular, ¿no? Y está corriendo un poco el riesgo de ser tomada como una especie de píldora eficaz para reducir el malestar en cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier población, cualquier edad, cualquier condición, etcétera, ¿no? Y claro, es cierto que evidentemente se han encontrado que los beneficios del mindfulness han sobrepasado, ¿no?, también muchas fronteras y muchos contextos. Al principio se utilizó, para los que no están familiarizados, ¿no?, con pacientes dentro de un contexto hospitalario, con pacientes que padecían dolor crónico, y posteriormente se fue viendo que beneficiaba no solamente al dolor crónico, sino también pacientes con fibromialgia y cáncer, y además también con adolescentes, y además también para mejorar la productividad en empresarios, y además también para problemas maritales, y además en niños y niñas, ¿no? Brrrm, y se ha llegado a extender afortunadamente, porque creo que esto es algo maravilloso, ¿no?, los beneficios del mindfulness, con todo un respaldo neuropsicológico que trae detrás, evidentemente y afortunadamente, ¿no?, este trabajo, ¿no?, que se hace como desde la conciencia plena. No obstante, no todos los profesionales, no todos los, sí, profesionales, ¿por qué no? ¿No? Em, eh, Tienen tal vez todos estos cimientos, ¿no?, insisto, como decía, filosóficos, que favorecen como un paradigma, ¿no?, de trabajo profundo y sólido, ¿no? Y se está integrando cada vez en programas más cortos, ¿no?, que hace de alguna manera también como que queramos desarrollar una especie de atención también como la que queremos experimentar cuando nos tomamos una aspirina para reducir el dolor de cabeza, ¿no?, como momentánea e instantánea, ¿no?, y ponernos una vez más al servicio también como de nuestras propias neurosis, ¿no? Entonces, hay que revisar muchas veces como para qué, ¿no?, estamos trabajando con mindfulness, ¿sí? Y bueno, evidentemente siempre vamos a estar, ¿no?, patinando y cayéndonos de un lado a otro. Y eso también es parte del crecimiento y del camino, incluso del mismo mindfulness, ¿no? Y por otro lado, también la prevalencia del trauma es muchísimo mayor de la que nos imaginamos. Y esto tiene que ver, como decía anteriormente, con la significación o con la interpretación o con la definición, ¿no?, que le damos a lo que es trauma y a lo que deja de ser trauma, ¿vale? Em, Creo que todos y todas tenemos más o menos una idea de qué es trauma, ¿no? Como, bueno, algo muy complicado que nos pasó en nuestra infancia muy probablemente, ¿no? Y con papá o con mamá o con ambos, o, tal. Y bueno, que nos ha fastidiado bastante la vida, ¿no? Así tal. Dicho mal y pronto, ¿no? Sin embargo, parece que obviamente, ¿no?, no solamente el trauma es aquello que nos pasó cuando éramos unos escuincles, dirían en México, ¿no?, unos niños pequeños, ¿no?, que está como muy vinculada a una definición freudiana, ¿no?, como de la importancia de la infancia para el resto de nuestra vida, ¿no? Y vemos que, como decía, la experiencia de trauma tiene una incidencia de hasta un 90% en la población. Es decir, un 90% de personas, ¿no?, corren el riesgo de sufrir algún tipo de trauma a lo largo de su vida. Obviamente, el trauma no tiene que ver, por supuesto, con la edad, ¿no? Aunque obviamente también es cierto que cuando somos pequeños somos más vulnerables a la posibilidad de como integrar y asimilar experiencias traumáticas, ¿sí? Y además es cierto que también la experiencia del trauma tiene que ver con cuestiones
socioculturales y políticas, ¿no? Y esto de pronto como que creo, ¿no? Abre todo un escenario, ¿no? Como diferente a la idea estereotipada que tenemos de trauma. Y esto ya es como la primera alerta, ¿no? Como, ojo, ¿no? Estamos trabajando con personas, probablemente con muchas más personas que tienen algún tipo de trauma, ¿no? Este trauma no necesariamente tiene que ver sí, solo sí, con experiencias difíciles con mamá y papá en la infancia, ¿no? Sino además también con un montón de variables socioculturales de las cuales todos y todas somos partícipes, ¿no? Y es importante como, hoy, ¿no? Como limpiarnos un poco los vidrios o los cristales de las gafas para poder empezar a reconocer todas estas, todos estos indicadores, ¿sí? Bien. Pues hay diversas definiciones, evidentemente, de qué es trauma. Se lleva estudiando, como decía, ¿no? Décadas, ¿no? Y por supuesto tenemos una gran definición en nuestro querido DSM-5, ¿no? En nuestro manual de diagnóstico para diferentes trastornos mentales, ¿no? Que da una definición clínica para hacer diferentes diagnósticos y demás, ¿vale? Pero lo que me gustaría a lo mejor como que poder transmitir en este seminario, ¿no? Es la idea como del espectro del trauma, ¿no? Y que dentro de este espectro o de abanico del trauma encontramos diferentes experiencias más o menos traumáticas, ¿no? Pero como experiencia traumática, todos y todas corremos el riesgo, en ese 90% recordar, ¿no? De llegar a experimentar algún trauma. No significa que todos y todas de ese 90% corramos el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, que esto, y ahora sí, es otra cosa diferente, ¿no? Dentro de ese, no otra cosa radicalmente distinta, evidentemente, ¿no? Pero sí está como ubicado como al final, ¿no? De este espectro del trauma, ¿vale? Y bueno, también la definición del trauma nos conecta con definiciones que tienen que ver con estrés y demás. Y por eso pongo ahí, ¿no? En las diapositivas, estrés y estrés traumático, ¿no? Estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático, que sería como tal vez las tres dimensiones o las tres categorías, ¿no? Que podemos encontrar en ese amplio espectro. ¿Vale? Evidentemente, entre estas tres categorías hay un sinfín de experiencias personales, ¿vale? Y lo que tal vez merezca la pena como considerar, ¿no? Y entender es que una experiencia traumática es una experiencia emocionalmente difícil, ¿no? Que deja un gran impacto en la persona, un impacto o que tiene un impacto emocional, ¿no? Profundo en la persona, ¿vale? Este trauma, cuando además ese impacto permanece un mes o más después de la experiencia, ¿no? Es cuando ya podemos estar hablando de un trastorno de estrés postraumático, que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que tienen que ver con la reexperimentación, falta de concentración, disregulación emocional, alteraciones en la alimentación y en el sueño, bla, 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 ¿vale? Y que afecta a la cotidianidad y a la funcionalidad de la persona, ¿no? En su vida cotidiana, valga la redundancia. Pero otra cosa importante respecto al trauma, ¿vale? Que también se ha visto, ¿no? Es que no necesariamente tenemos que vivir la experiencia en primera persona para poder llegar a estar traumados por algún tipo de episodio. Es decir, cuando trabajamos con personas, por ejemplo, que han vivido mucha violencia o en contextos hospitalarios o en cárceles o en prostíbulos o con población, podemos también generar o desarrollar algún tipo de trauma, ¿vale? Aunque no hayamos sido nosotros o nosotras las personas que han sido violadas sistemáticamente o los soldados que han ido al frente de una batalla, ¿no? O
¿vale? Pero el hecho también de trabajar y de estar expuestos a discursos sumamente violentos o traumáticos para diferentes personas también puede generar los mismos síntomas o también puede desembocar en un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Así que la arena en la que nos movemos cuando hablamos de trauma es muchísimo más grande, ¿vale? Y la primera invitación de este seminario sería como a que extendamos las alfombras o la alfombra o los tapetes, ¿no? O las arenas, por así decirlo, de lo que es trauma, ¿vale? Es mucho más que lo que decía anteriormente, como de esa definición freudiana y tal vez un poco reduccionista de la experiencia traumática, ¿vale? Bien, ok. Algo también que se ha como propuesto, ¿no? Y que creo que es importante, que el trauma no tiene que ver necesariamente con un tipo de contenido, sino con el impacto que genera en la persona, ¿vale? Es decir, los traumas no solamente son traumas sexuales, ¿no? O de violencia. Mi padre era alcohólico y nos golpeaba, entonces, pues obviamente, trauma por violencia, ¿no? Tal. O fui abusada sexualmente o por algún tipo de casos de incesto, ¿no? O por cuestiones también como de guerra, que eran así como al principio, ¿no? Las primeras consideraciones que se tenían de las experiencias traumáticas, ¿vale? Todo eso puede ser o no, obviamente, ¿no? Traumático para la persona, pero sobre todo, más allá como de las categorías de, de las diferentes experiencias, ¿no? Como de los casilleros, tiene que ver con el impacto que genera en la persona, ¿vale? Y este impacto nos va a como contactar o poner como en contacto, ¿no? Con la idea de la posibilidad de integrarlo, ¿vale? Hay experiencias que tal vez pudieran tener muy poco o muy bajo impacto emocional, pero son difíciles de integrar personalmente, ¿vale? Ahí también estaríamos hablando evidentemente de trauma. Hay experiencias con un alto impacto emocional, ¿sí? Pero que son fácilmente integrables por la persona e integradas por la persona. Y a lo mejor ahí estamos hablando de una experiencia o un estrés traumático in situ, ¿sí? Pero obviamente no de un estrés postraumático y menos de un trastorno de estrés postraumático. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos aquí nuevamente, como siempre, cuando hablamos de cualquier conducta o de cualquier experiencia o cuando hablamos en general del ser humano, ¿no? Como la interseccionalidad, ¿no? De diferentes variables que discurren, ¿no? Entre sí, ¿vale? Pero bueno, la primera sería como llamar la atención de la importancia de la prevalencia del trauma, ¿no? La segunda, hablar como de la importancia del impacto, ¿no? Y de la integración, ¿sí? Y bien, pues continúo porque se va mezclando la información, se va mezclando, ¿no? Y nunca está de más seguir como con la guía de las diapositivas, que al menos a mí me permite, ¿no? Como ir paso a paso. Vamos a ver. Uy, perdonadme. Muy bien. Ujú. Y bueno, decía, ¿no? Que hablando como un poco como de esas variables, ¿no? Y a qué nos referimos cuando hablamos de trauma, ¿no? Decía que una de las variables importantes será la integración de la experiencia traumática a partir del impacto emocional, ¿vale? No tanto como del contenido, sino del impacto que genera, ¿no? Y la posibilidad de integrar o no la experiencia traumática, ¿vale? Y aquí evidentemente se abre el gran interrogante de por qué unas personas pueden integrar un tipo de experiencias y otras no. Bueno, pues obviamente como podríamos decir como un secreto a voces. Es decir, hay muchas variables que por supuesto favorecen la integración de una experiencia traumática, ¿no? Aunque sigue siendo también como relativamente sorpresivo, como algunas personas no pueden integrar alguna experiencia y muchas otras sí, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí, bueno,
En fin, tal vez no sea como tan relevante definir, ¿no? Como por qué unas personas tienen la capacidad de integrarlo y por qué otras no, ¿no? Sino cómo favorecer la integración, evidentemente, ¿vale? Y respecto a la integración, ¿no? o a la desintegración de la experiencia, me gustaría como mencionar dos cosas importantes, ¿vale? Por un lado, por un lado sería como la perspectiva como sistémica, ¿no? De la experiencia del trauma, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? Hay variables que interfieren, ¿no? En la posibilidad de integrar la experiencia traumática, ¿no? O que complejizan como esta integración, ¿no? Del trauma. Y también mencionar como que hay grupos sociales, ¿no? Y personas que están sistemáticamente expuestas y expuestos a experiencias traumáticas, a eventos traumáticos que muchas veces invisibilizamos como por estos marcos o por estas lentes que tenemos, ¿no? De interpretar la realidad, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora sí, también como algo importante que tenemos que tener en cuenta los facilitadores de mindfulness, los instructores de mindfulness o instructoras, y también los psicoterapeutas o psicólogos, ¿vale? Y que tal vez la idea de, no, yo trato por igual a todas las personas y no discrimino en ningún sentido, y no... Es una forma también como de invisibilizar, ¿no? Los diferentes traumas colectivos que experimentan, no necesariamente como que portan o cargan, ¿no? Pero sí que experimentan muchas personas, ¿vale? Es decir, es importante como que en este podium, por así decirlo, ¿no? De experiencias traumáticas, no nos ubiquemos todos a un mismo nivel, ¿vale? Y aquellas personas que viven con mayores privilegios, ¿sí? Deben ser sumamente y duplicar sus esfuerzos para comprender y visibilizar el trauma, ¿vale? Entonces, hay como factores, como decía, y variables socioculturales que nos permiten abordar y comprender el impacto del trauma, ¿vale? Por ejemplo, y es lo que me gusta mucho como del modelo de mindfulness sensible al trauma de Treveland, ¿no? Que trata como de hacer lo que el feminismo, lo que el mismo feminismo propuso, ¿no? De que lo personal es político, ¿no? Entonces, en este sentido, y además es como parte del lema de su trabajo y de muchos otros estadounidenses que trabajan con este mindfulness social, ¿no? Y evidentemente esta perspectiva del trauma como más sociocomunitaria o sociopolítica incluso, ¿no? Que ubican como la experiencia del trauma dentro como de un... Esto, no sé, a lo mejor os estoy así como... como, no sé, haciéndolo como un poco complejo, pero espero que no, ¿no? Y que sea como fácil de entender y que realmente digáis, ok, no todos en este mundo realmente no somos iguales y aunque yo quiero tener, aunque yo trato o me cuento tener un trato indiferenciado con todos y cada uno de nosotros, de las personas que atiendo, lo que sea, tal vez esto no debiera hacerlo, ¿no? Tal vez debería ser más sutil a algunas personas u otras. Bien, ¿a qué voy? Dicho esto, ¿no? La invitación de Treveland y de muchos otros autores que trabajan con este mindfulness social, ¿no? Con este mindfulness con un compromiso social, es a considerar las diferencias que hay entre los privilegios y las experiencias de los distintos grupos sociales. ¿A qué voy? Hay muchísimas más probabilidades de vivir algún tipo de experiencia traumática siendo mujer que hombre, ¿vale? Entonces no podemos tratar o creer que todos los participantes, ¿no? en una formación de mindfulness son exactamente iguales respecto a las experiencias de trauma. Muy probablemente las mujeres hayan sido expuestas a mayores experiencias traumáticas que los hombres, ¿vale? Sería como como el primer eje, ¿no? Diferenciador.
Evidentemente también las personas afrodescendientes, ¿no? También viven, ¿no? Y tienen muchísimas más probabilidades, lo cual evidentemente genera muchísimo mayor estrés, ¿no? De experiencia permanente y constante de estrés, ¿no? Y esto afecta a la salud y afecta a muchísimas otras cosas más, ¿no? Y la capacidad de concentración y la disregulación emocional y algunas cosas que vamos a mencionar ahora como un poco por encima, ¿no? Que es un poco el trabajo hacia el cual se dirige el mindfulness, ¿no? Eh, pero bueno, la población como de color, ¿no? Tiene una probabilidad muchísimo mayor y muchísimo más alta de experimentar traumas. Esto evidentemente ha recibido el nombre como de trauma colectivo, ¿no? Y es sumamente importante ser sensible, sobre todo cuando tenemos un paciente o personas, ¿no? Que son minoritarias, ¿no? A la etnia, como pues privilegiada, ¿no? A sus reacciones y a sus experiencias. ¿Vale? Otro como factor, ¿no? Que puede favorecer más la experiencia traumática son evidentemente la población LGTBI, ¿no? La incidencia de experiencias traumáticas en personas que no son cisgénero, ¿no? Y que son transexuales o transgénero o etcétera, ¿no? También tienen una experiencia diferente, ¿vale? Y así nos pudiéramos ir, ¿vale? Y creo que esto es fundamental porque la idea, insisto, de querer tratar o de contarnos de que tratamos a todas las personas por igual, lo que hace es invisibilizar las diferencias. ¿no? Y perpetuar el trauma de alguna otra manera y perpetuar la violencia también de alguna otra manera. ¿Vale? No podemos tratar la experiencia traumática como cualquier experiencia de estrés, ¿no? Como parejo, ¿no? Como un poco las invitaciones en contextos meditativos, ¿no? Y espirituales, ¿no? Hacen como tratar todo tipo de experiencias por igual, las agradables, las desagradables, y simplemente permanecer atentos y atentas a ellas, ¿no? Sin embargo, hay diferentes matices de experiencias, ¿no? Y de lo contrario, cuando no somos conscientes de ello y cuando no somos conscientes de lo que estamos trabajando es con un trauma, ¿no? Que tiene que ver tal vez por la etnia, que tiene que ver por el hecho de haber vivido algún tipo de abuso sexual por la experiencia de ser mujer, ¿no? O algún tipo de abuso de cualquier tipo realmente, ¿no? Más, como decía antes, de la importancia del impacto, ¿no? Puedo retraumatizar, ¿no? Y generar una victimización secundaria. ¿Vale? Una revictimización de esa persona. Entonces, ese es como el gran llamado, por así decirlo, ¿no? Del mindfulness sensible al trauma. Decir, ojo, el trauma no es esa panacea que de pronto como se está empezando como a pensar, ¿no? Y creer que sirve por igual, para igual, de todas las formas, pues, o sea, las mismas indicaciones son iguales, beneficiosas para todos y todos. No, hay que considerar las diferencias. Y una de las grandes diferencias tiene que ver con el trauma. Y la etnia, el género, la edad, el nivel socioeducativo, socioeconómico, la orientación sexual, etcétera, ¿no? Todos estos matices deben ser considerados a la hora de trabajar con las diferentes personas, ¿no? Yo sé que hay personas que están interesadas o que trabajan con refugiados, ¿no? Sabrán evidentemente que las condiciones de vida son absolutamente diferentes, ¿no? Y que no podemos quitarnos la lente y decir, bueno, son todos personas en este grupo, ¿no? Son todas personas iguales y dirijamos todos la misma atención y dirijamos toda la misma serie de prácticas y dirijamos todo ¿no? Porque finalmente todos y todas funcionamos igual y todos y todas somos iguales. Los principios son los mismos para todos. No, esto puede retraumar a la persona. Esto puede generar una reexperimentación traumática y lejos de ayudar y de contribuir a esa persona en su bienestar, ¿no? Y en su salud mental, puede generar, al contrario, ¿no? Ir hacia atrás, ¿no? Y unos pasos más para atrás.
Y otro de los puntos importantes que quería mencionar respecto como a la idea de la integración, de la posibilidad de integrar o de tener una desintegración de la experiencia, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con la vergüenza que experimenta la persona, ¿no? Y esto es una especie como de revictimización que inconscientemente vive la persona que ha vivido el trauma, ¿no? El superviviente del trauma consigo mismo o consigo misma, ¿no? Que se siente como responsable de ser, ¿no? De haber sido abusada, por ejemplo, ¿sí? Y evidentemente se siente también al mismo tiempo como responsable de la estigmatización, ¿no? Y de la culpabilización social que hace que se hace como de fuera hacia adentro, ¿no? Y de esta responsabilización que se hace de los abusos vividos y de los traumas vividos de fuera hacia adentro, ¿no? Como si la persona fuera responsable de haber sido abusada, de haber sido insultada, de haber sido golpeada o golpeado, de haber sido humillada, ¿no? Etcétera. Como si hubiera algo defectuoso en esa persona, ¿no? Que evidentemente justifica ese hecho. Y esto es porque todos compartimos una especie como de teoría, ¿no? De que el mundo es justo. Porque si no, menudo bodrio en el que viviríamos, ¿no? Y a lo mejor es más un bodrio que un mundo justo, ¿sí? Y entenderme, no estoy necesariamente como diciendo que este mundo es deplorable y nada por el estilo, no, pero a lo mejor creer que es un mundo justo resta un compromiso importante de cambio y de visibilizar la violencia, de visibilizar las diferencias y de visibilizar la injusticia, ¿sí? Entonces, por este tipo de creencias, la persona que es traumada o que ha sido el superviviente, que ha sido traumatizado, ¿no? Carga con el estigma y con la vergüenza de creerse responsable de su propia experiencia, por no haberse defendido, por no haber dicho, por no haber estado, por haber llevado el tipo de ropa que no llevaba, que no debería, que no tendría que haberse peinado, así, WhatsApp o lo que sea. Y esto aplica a cualquier tipo de violencia experimentada, sexual, racial, cultural, educativa, económica, étnica, nacional, la que queráis. ¿Sí? Por supuesto, también otro de las vulnerabilidades, ¿no? Hablando un poco como de la vulnerabilidad racial, la vulnerabilidad étnica, lingüística, de género, ¿no? Económica, por supuesto. Los pobres siempre van a vivir expuestos a unos niveles de estrés mucho mayores que afectan, en fin, a todo eso que comentaba, ¿no? Es la edad también, ¿sí? Personas mayores y niñas tienen más riesgo de experimentar, ¿no? Experiencias traumáticas, ¿vale? Así que bueno, vamos como un poco montando una especie de teoría social del trauma, ¿no? Como algo fundamental y cuando tenemos un grupo tenemos que, es responsabilidad, si queremos ser facilitadores sensibles al trauma, ¿no? De revisar el grupo con estas mismas lentes y no decir, bueno, tengo un grupo homogéneo, parejo, ¿no? De personas que todas viven. No. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Que están expuestos a un contexto diferente, en un mundo en el que evidentemente prevalece la de la persona, ¿no? Exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, nos pudiéramos ir por esto horas y horas y horas, ¿no? Y creo que es casi que una cuestión de obligación, ¿no? Pero a lo mejor en este seminario, pues ya no sé ni qué hora sea, ¿no? Excede un poco pues como el compromiso, ¿no? Que hemos establecido simplemente de dar como una especie de pincelada, ¿vale? Y otro punto fundamental que tiene que ver con la integración de la experiencia o con la desintegración de la experiencia, cuando hablamos de desintegración, obviamente estamos hablando de trauma, ¿sí? Y probablemente de un riesgo de experimentar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es el miedo que genera la propia reexperimentación de la experiencia, ¿vale? Es decir, no puedo integrar la experiencia porque me da pavor recordar la experiencia. Y pareciera como que debemos de recordar la experiencia, aunque el recuerdo per se no es la cura, evidentemente, ¿no? Pero la reexperimentación de la experiencia genera pavor,
Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo rechazo. Huyo internamente, ¿no? De esta experiencia. Y ya sabemos, ¿no? En esta como paradoja del dolor, ¿sí? Que huir del dolor no hace más que incrementarlo. ¿Vale? Eso es lo que se ha denominado en psicología y en mindfulness la paradoja del dolor, ¿no? Que curiosamente es el paradigma médico, huir del dolor, ¿no? Entonces, bueno, por eso mindfulness tiene esta relación de amor-odio, ¿no? Pero aunque curiosamente nació en contextos hospitalarios, por eso es tan beneficioso. Bien. Ok. Bueno, nada, y simplemente para, tal vez voy a regresar como como a esta diapositiva, ¿no? Pero nada más simplemente como para mencionar, ¿no? Que cuando hablamos de mindfulness o los beneficios del mindfulness, hablamos de que hay una, y esto evidentemente está relacionada con trauma, ¿no? Y con la posibilidad de autorregulación, porque sería algo así como un poco como la clave, ¿no? Para favorecer la asimilación del trauma, la posibilidad de autorregularnos, ¿vale? Bueno, y son los mismos beneficios que tiene el mindfulness. La regulación de la atención, ¿no? El incremento de la conciencia corporal, el incremento de la regulación de la emoción y dos factores también importantes, ¿no? Que, bueno, que no están como dentro de la teoría de la autorregulación, de la teoría de la autorregulación, pero que también son beneficios de la práctica del mindfulness y que inciden directamente a la hora de asimilar la experiencia traumática, es la conciencia dual, ¿vale? Y la exposición. De todo modo, esto ya, bueno, eh, mm, paso por aquí por encima porque luego intentaré regresar, ¿vale? A esta diapositiva. Pero cuando practicamos mindfulness aprendemos, ¿no? Por un lado como a dirigir la atención, ¿no? Como a que esto es obviamente lo que no sucede cuando tenemos algún tipo de trauma. Empezamos como a desarrollar por un incremento como del cerebro racional, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver como bueno, con una teoría evolutiva del cerebro, ¿no? y de la corteza prefrontal, ¿no? A la capacidad como de dirigir nuestra atención y mantenerla y sostenerla, ¿no? En lo que uno quiere y desea, a diferencia de cuando hay algún tipo de trauma que no hay la capacidad de, como de hacer este ejercicio voluntario, ¿no? Sino que hay una, digamos como que el cerebro emocional, ¿vale? Domina el cerebro racional, ¿sí? Y cuando esto sucede, pues la posibilidad, obviamente, como de dirigir la atención, ¿no? O de autorregularnos es inviable, ¿vale? Por eso, de ahí como el peligro del mindfulness, ¿no? Se está invitando a hacer al paciente o al cliente algo, ¿no? Que por el mismo trauma es imposible que pueda hacer. ¿Vale? Y esto puede ser iatrogénico, y esto puede incrementar los niveles de miedo y evidentemente los niveles de vergüenza de los que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y por supuesto, como la sensación, disminuir la sensación como de autoeficacia, que es una parte fundamental para la cura. Bueno, para la cura, como si, ¿no? Todos como si estuviéramos enfermos, pero bueno, ¿no? Como para la transformación, ¿no? Y sobre todo para la experiencia de poder continuar, ¿no? Y de progresión. El saber que hay como logros, ¿no? Que se van como integrando, ¿vale? Y bueno, eso como de cara a la idea de regulación de la atención, ¿no? Que a partir de la experiencia de mindfulness podemos como mantener la atención, ¿no? En un objeto determinado, ¿sí? En lugar de estar fluctuando entre recuerdos, imágenes, ¿no? Y episodios, ¿no? Frente a los cuales sentimos que no tenemos ningún tipo de control, ¿vale? Y esta regulación de la atención está sumamente conectada con ese punto que tengo ahí fuera como de este modelo, ¿no? Que es la conciencia dual, ¿no? Que tiene que ver algo así como con esta idea como del yo observador y el yo experimentador, ¿no? Donde
me doy cuenta y me hago consciente, ¿no? Por un lado, de una experiencia focal determinada y al mismo tiempo como de todo el contexto, ¿no? Y soy consciente de que estoy siendo consciente o que estoy experimentando, ¿no? Un tipo de pensamiento, sensación o sentimiento determinado sin perder de vista todo el contexto, ¿vale? Y esto es maravilloso también en el trabajo con trauma, porque puedo ir desarrollando y experimentando, por un lado, la conciencia de la reexperimentación del trauma, ¿sí? Y al mismo tiempo ser consciente de todo el contexto, ¿vale? Para evitar la disregulación emocional, ¿sí? Y la pérdida de control. Pero esto obviamente tiene que ser como, bueno, tienen que ser pasitos muy cortos para poder ir generando, ¿no? Este tipo de, como de desarrollo, ¿no? De conciencia o de atención, tienen que ser a pasos muy cortos y a través de pautas, ¿no? Que en muchas ocasiones no ofrecemos ni como psicólogos ni como instructores de mindfulness, ¿vale? Y, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿a qué me refiero con conciencia dual? ¿no? Yo puedo ser consciente de que estoy reexperimentando sensaciones o pensamientos o emociones que tienen que ver con el episodio y con el evento traumático, pero me estoy dando cuenta de que ahí hay una planta, ¿no? Verde, ¿sí? De que ahí está un árbol con las hojas cayéndose y que al mismo tiempo, ¿no? Que soy consciente de que estoy experimentando todo eso, ¿no? También estoy experimentando con mis pies, ¿no? Están bien arraigados en el suelo o en la tierra, ¿no? Por ejemplo, o de las gafas de mi terapeuta o cualquier otro elemento, ¿no? Que no solamente tenga que ver con eso. ¿Vale? Y eso hace que yo pueda ir integrando la experiencia, al mismo tiempo que hay un incremento de la sensación de control. Y no de un control neurótico que tiene que ver más como con la evitación experiencial, ¿no? Sino con la exposición, que es el segundo punto, o el quinto más bien, de este modelo, ¿no? De mindfulness y autorregulación en la experiencia del trauma. ¿Vale? A través de las prácticas de mindfulness, ¿no? Yo me voy exponiendo, ¿sí? Dentro de un contexto, ¿no? Como específico, ¿no? ¿Sí? Al recuerdo, a las sensaciones, a las emociones, a los pensamientos, etcétera, ¿vale? Manteniendo una atención sostenida, ¿no? Y amable de la experiencia, o hacia la experiencia y hacia mí mismo o misma, en un marco teórico, ¿no? Que tiene que ver con el trauma y que facilitamos, ¿vale? En este caso, si hacemos psicoterapia, a los clientes, ¿vale? Y en un grupo de trabajo, pues, si reconocemos a participantes que tienen algún tipo de trauma, es importante facilitarles, ¿vale? Este modelo, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, aunque es un modelo muchísimo más amplio, ¿no? Pero de trauma. Bien, me gustaría ver cómo voy. A ver. Bueno. A ver, a ver. No sé si alguien quiera ponerme en el chat cómo voy, qué hora es, independientemente del país en el que estéis, para ir también como cerrando y concluyendo, ¿no? Vale. Y ¿cuál es como la propuesta de muchos autores que trabajan con mindfulness y trauma? ¿Vale? Sería como, hay diferentes modelos, ¿no? Y está, vale, fenomenal, 1:48 en Chile, aquí 7:48, ¿vale? Entonces voy a tomarme 5 minutitos más como para ir cerrando, ¿vale? Para que también os podáis llevar una idea un poco pues más como genérica y global, ¿vale? Y decía, ¿no? Como que hay diversos como modelos muy similares a este, ¿vale? Respecto a cómo trabajar con trauma, ¿sí?
en intervenciones evidentemente basadas en mindfulness de preferencia, o en psicoterapia, por supuesto, ¿vale? Y uno de los modelos así como más sencillos es el del río de la integración de Siegel, ¿no? O la ventana de tolerancia, que seguramente es algo que habéis escuchado, ¿vale? Generalmente las personas, ¿no?, que han supervivientes de algún tipo de trauma viven entre una hiperactividad, ¿no?, hiperactivación del sistema nervioso simpático, ¿no?, y una hipoactivación o hipoactividad, ¿vale? Entonces viven desde experiencias como muy caóticas, desorganizadas, ¿no?, con pensamientos intrusivos, rumiativos y descontrolados, ¿no?, a sensaciones como más de depresión, embotamiento, desgaste, ¿no? Tristeza, etcétera, ¿vale? Y esto es lo que se ha denominado como disregulación emocional, ¿no? Como de ir de un polo a otro, de un polo a otro, de un polo a otro, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder dentro del mismo día, ¿no? O por el contrario, como con días de diferencia, ¿vale? Una especie de, una suerte, por así decirlo, como de trastorno ciclotímico, ¿no? Obviamente no es, por supuesto, ¿no? Pero como un poco como como una fluctuación similar, ¿no?, entre la manía, que no llega a ser, obviamente no tiene nada que ver como con la euforia, ¿no?, por supuesto, ¿sí?, y con estados como más de decaimiento, etcétera, ¿vale? Embotamiento, tristeza, letargo, somnolencia, etcétera, ¿vale? Entonces, el objetivo es tratar de mantener, ¿no?, entendiendo que la persona va a estar oscilando, ¿no?, pues no necesariamente permanentemente, dependiendo de la gravedad del trauma, obviamente, ¿no?, pero que hay una gran oscilación entre estos dos polos, ¿no? Entender que dentro o entre esos dos polos, ¿no?, hay lo que Siegel denomina como el río de la integración, ¿no?, o la ventana de tolerancia, ¿vale? Y que son además experiencias que tienen que ver con la activación como de nuestro sistema como más social y vincular, ¿no?, a nivel como neuropsicológicamente hablando. Pero bueno, eso es como tal vez como otra parte de la teoría en la que no nos vamos a meter tanto, como la idea de afiliación y demás, y que finalmente es una afiliación también con uno mismo, con una misma, ¿vale? Por eso las personas que tienen un trauma tienen dificultades, evidentemente, para vincularse, ¿no?, porque no oscilan, no permanecen, ¿no?, en ese como sistema. Entonces, decía, ¿no?, como que parte fundamental es intentar mantener y enseñar a la persona a reconocer sensaciones y experiencias que les mantengan en esa ventana de tolerancia para posteriormente poder ir explorando las experiencias de caos y rigidez que tienen que ver con su experiencia traumática. Pero si no damos como este tipo de indicaciones a la persona, ¿no?, y se le invita simplemente a permanecer con una conciencia abierta, receptiva, sin juzgar, ¿no?, a la experiencia del momento presente, van a estar oscilando y van a estar reexperimentando estas dos, ¿no?, principalmente tipos de experiencias, ¿no?, sin ofrecerles ningún tipo de recurso adicional, ¿no?, para poder eventualmente regresar como a esta ventana de tolerancia, ¿vale? Entonces, lo más importante es ofrecer este zócalo a la persona como de río de integración o de ventana de tolerancia, que pueda permanecer aquí la mayor parte del tiempo posible, ¿sí? Y evidentemente para eso hay muchas formas, ¿no?, a partir de diferentes ejercicios, ¿no?, y sobre todo algo como sumamente como funcional, serían como dos claves, por así decirlo. Por un lado, como la psicoeducación, explicarle a la persona que este tipo de fluctuación, ¿no?, que no es nada equívoco o nada erróneo para él o ella, o en él o en ella, ¿no?, ni que no es un error que tiene que ver con su configuración o con su setting ni nada por el estilo, ¿no?, sino que es la respuesta biológica y natural que todos y todas hemos desarrollado, ¿no?, la de congelarnos durante el momento traumático, ¿no?, y la del mismo tiempo ¡buah!, reexperimentar todo el estrés, ¿no?, que en momentos como previos
como en instantes previos, ¿no? y posteriores a la experiencia traumática experimentamos, ¿vale? Entonces es volver a la experiencia biológica y natural y de supervivencia del trauma, ¿no? Por eso esto es como también como tan paradójico, ¿no? Es como al mismo tiempo tan funcional y al mismo tiempo tan disfuncional, ¿no? Porque claro, no tenemos luego posteriormente todos los recursos sociales, políticos y personales, ¿no? Como para reintegrar estas experiencias biológicas y naturales. ¿Vale? Entonces decía que una parte importante es poder explicar a la persona este modelo. ¿No? Mira, lo que está pasando es esto, ¿no? Pero al mismo tiempo también poder ofrecerle herramientas para que empiece por sí mismo o por sí misma a permanecer lo más estable posible en ese río de integración o en esa ventana de tolerancia. ¿Vale? ¿Y cómo sería esto? Bueno, o cómo hacemos esto, ¿no? Hay muchísimas formas, evidentemente, y aquí simplemente se ofrecen como algunos recursos para trabajar en grupo y en consulta. Hay muchos otros más, evidentemente. ¿Vale? Bueno, ahí está en el punto 3 como educar sobre la ventana de tolerancia, como ofrecer esta psicoeducación. Y otro punto fundamental, como decía, era reconocer cuándo pisar el freno, ¿vale? Sería el quinto, y emplear indicadores de la atención. Es decir, enseñar a la persona cuáles son los indicadores, ¿no? Y cuáles son las experiencias que le indican de pensamientos, sensaciones y emociones, ¿no? Y conductas o acciones que le indican que está hiperexcitado o hiperactivado, ¿no? Como cuando el sistema nervioso simpático está ¡guau! A full, ¿no? Segregando cortisol y todo lo demás, todas estas hormonas de estrés, ¿no? O cuando por el contrario, ¿no? Está hipoactivado. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las conductas de acción, ¿no? Que te están indicando que estás en un polo o en otro, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las señales que te indican, ¿vale? Diría Antonio de Damasio, los indicadores somáticos, ¿no? Que te están indicando que estás dentro de esa zona como de seguridad, ¿vale? O dentro de esa ventana de tolerancia, ¿sí? Para evidentemente, y por un lado, pues no podemos como cambiar nada de lo que no somos conscientes, ¿no? Y cada vez para hacernos como más sensibles y experimentar estas señales como, menos como amenazantes, ¿no? Y al mismo tiempo poder controlarlas. Cuanto más polarizados estemos, muchísimo más difícil, ¿no? Va a hacerse regresar a esta tolerancia, ¿sí? A esta ventana de tolerancia. Y evidentemente entender que esta tolerancia que esta ventana de tolerancia también es muy, muy importante, ¿no? Es fluctuante, a veces es muy estrecha, muy estrecha, muy estrecha, ¿no? Y evidentemente conforme practicamos y evidentemente poseemos como otro tipo de estrategias, habilidades, etcétera, ¿no? Esta tolerancia cada vez se hace, esta ventana cada vez se hace más y más y más y más amplia. En momentos de estrés se estrecha muchísimo, ¿no? Y todos y todas lo experimentamos. Y parte de la responsabilidad también como instructores de mindfulness o como psicoterapeutas es a tener una mayor ventana de tolerancia, ¿vale? Porque además a mayor ventana de tolerancia, ¿sí? Mayor afiliación vamos a tener y mayor capacidad de comprensión de nuestros pacientes, clientes o participantes en grupos, ¿vale? Entonces, bueno, además también podemos apoyarnos, ¿no? Cuando trabajamos en grupos de algunas indicaciones, por supuesto mantener la distancia, ¿no? Con las personas, evitar el contacto, siempre pedir permiso a la hora de trabajar o de incluso llegar a tocar si fuera necesario a alguna persona. Nunca dejar a un participante expuesto a la hora de compartir su relato. Siempre invitar al menos a 2 participantes, ¿no? A compartir el relato. Esto también es una forma de cuidar las diferentes experiencias, ¿no? Que no sabemos necesariamente si hay algún tipo de trauma o no, pero que, como pongo ahí, estar atentos a la disregulación del nivel de activación es importante, es decir, estar atentos si hay más sudoración en algunas personas que en otras, ¿no? Si hay mayor inquietud, si hay mayor dificultad en el discurso, como coherencia, la habilidad emocional, ¿no? Si hay dificultad para mantener el contacto. Esto cuando dificultad en el contacto visual, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de filiación, nos dice que la ventana de tolerancia, ¿no? De este río de regulación, como decía Siegel, ¿no? Disminuye.
¿vale? Y bien, además ofrecer como pisar el freno cuando sea necesario, ¿no? Invitar a abrir los ojos en las prácticas siempre, ¿no? Y dejar, cuando hacemos terapia, porque bueno, estoy un poco como hablando de cómo hacer intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? Y al mismo tiempo cómo hacer psicoterapia sensible al trauma, ¿no? Mindfulness sensible al trauma. Pero dejar en la medida de lo posible las prácticas del mindfulness, ¿no? Como para sesiones, o sea, como no meter prácticas meditativas desde un primer momento, porque lo que queremos hacer es que la persona empieza a generar mecanismos como de control sano, evidentemente, ante su propia experiencia para favorecer, ¿no?, la seguridad en sí mismo o en sí misma, ¿vale? Y ya posteriormente integrar prácticas meditativas, ¿no?, como más propiamente dichas, ¿vale? Y en esas prácticas meditativas apoyarnos, ¿no?, de siempre invitar a tener los ojos abiertos, ¿no? En caso de estar trabajando con grupos, ser muy cuidadosos con prácticas que tienen que ver con la regulación de la experiencia corporal, ¿no?, como el escaneo corporal, el body scan, ¿no?, como quienes estudian mindfulness ya conocerán. Y invitar, eso a mí me encanta, ¿no?, a siempre poder poner en movimiento las prácticas meditativas. Es decir, no necesariamente hacer siempre prácticas meditativas sedentes, ¿no?, aunque lo sean para la mayoría del grupo, ¿no? También invitar a que si alguien necesita practicar en una caminata consciente, ¿no?, dentro o fuera del espacio, ¿no?, que también es una posibilidad. Porque cuando caminamos, en fin, en el movimiento, ¿no?, hay toda una serie de experiencias muy diferentes, ¿no?, que permiten que el arousal y que el nivel de activación disminuya, ¿vale? Esto también es muy útil, ¿sí? Bueno, y por supuesto fijar la atención en objetos, ¿no?, describir objetos que hay afuera, ¿no?, en momentos de dificultad, ¿sí? Esto también es algo que es muy útil, ¿no?, en psicoterapia, ¿no? Invitarle al paciente a que trabaje como con dentro-fuera, ¿no? O sea, puedo estar en contacto con mi experiencia, ¿no?, me voy dando cuenta de ella, ¿no?, la puedo ir narrando, describiendo, compartiendo, y al mismo tiempo, ¿sí?, enumero objetos externos o me vinculo, ¿no?, con sensaciones externas, ¿sí? Para como entender también que una cosa es la experiencia interna, ¿vale? Y otra cosa es lo que realmente está sucediendo, ¿vale? Lo que hay fuera. Y bueno, enseñarle a utilizar escalas de activación, utilizar la respiración, ¿vale? Utilizar la respiración para regular, ¿no?, y regresar como a esa como zona de aprendizaje próximo, ¿no?, como ya Vygotsky, ¿vale? Y evitar la polarización. Por supuesto, la respiración, ¿no?, cuando está muy agitada es un indicador, es una señal somática, ¿no? Y cuando está como demasiado como no abandonada, por así decirlo, ¿no?, pero cuando hay somnolencia, etcétera, ¿no?, invitarnos como a reactivar un poco más, tener una respiración como un poco más, no necesariamente superficial, ¿no?, pero sí un poco más profunda y enérgica, ¿vale?